¿Cómo están, hermanos? Buenas tardes. Bienvenidos a todos. ¿Cómo se encuentran? ¿De buenas o de malas? Bueno, si está de malas, esperemos que al terminar se ponga de buenas. Y si no, pues a ver qué hacemos. ¿Oramos por usted o le regalamos dinero? ¿Qué hacemos? Para que se ponga de buenas. Vamos a abrir la palabra, mis hermanos, en la carta del apóstol Pablo a los Efesios. Por favor, vamos a continuar con la serie que hemos estado llevando y también los temas que hemos estado tratando. La serie se llama Una nueva criatura y los temas que hemos estado tratando son acerca de los rasgos de una nueva naturaleza. Y el día de hoy le titulé esta enseñanza Prácticas Extraordinarias. Por si usted está anotando ahí para que la identifique, Prácticas Extraordinarias, ese es el título de la enseñanza de hoy. Efesios capítulo 2, ahí lo mantiene y vamos a hacer una oración antes de continuar. Padre, queremos darte gracias porque nos has bendecido en gran manera, nos has traído hasta este lugar con cuerdas de amor para hablarnos directamente al corazón. Estamos dispuestos, Señor, a escuchar tu voz, estamos dispuestos a aprender de tu palabra, queremos más de ti, queremos que sigas obrando poderosamente en nuestras vidas de manera individual, pero también en conjunto en nuestros hogares, en nuestras familias. Sigue manifestándote poderosamente y cámbianos, Señor, porque reconocemos que aún hay mucho trabajo que hacer y no queremos ser ociosos, no queremos descansar y esperar a que el mundo nos devore o que Satanás nos zarandee también como a trigo. Queremos que tú seas nuestra fortaleza, que tú seas el Señor de nuestra salvación siempre. Gracias, Padre, ponemos esta reunión en tus manos, la vida de mis hermanos, mi vida también. Que nuestros sentidos, nuestros miembros de cada uno de los que estamos aquí se disponga en gratitud a escuchar tu dulce y hermosa voz y que seas tú poderosamente transformando las vidas. Padre, gracias. Ponemos este tiempo en tus manos y te damos toda la gloria, Señor. Gracias por tu palabra. Amén. Prácticas extraordinarias. Dice en Efesios capítulo 2, en el versículo 10. Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. ¿Cuántos saben que el decir que somos cristianos no nos convierte en cristianos? ¿Sí sabía esto? Hay muchos cristianos alrededor del mundo, pero realmente no todos son hijos de Dios, no todos son cristianos verdaderamente, seguidores de Cristo Jesús, porque el simple hecho de hablar no nos hace lo que somos o lo que realmente hay en nuestro corazón. Yo puedo decir que soy ingeniero, pero no soy ingeniero, ¿verdad? O hay algunos que dicen que son mujeres y en realidad son hombres. O viceversa, hay muchos hombres que se dicen ser mujeres o mujeres hombres, pero realmente eso no los cataloga como lo que realmente son. Hay rasgos, hay marcas que definen lo que realmente somos. Y un cristiano no lo hace el hecho de confesar que somos cristianos. Pero ¿cómo saben los demás que verdaderamente somos cristianos? ¿Cómo saben los que te rodean que tú eres cristiano? Que tú eres un fiel seguidor del Señor Jesucristo, un hijo de Dios que ha sido transformado, que ha sido hecho nueva criatura. ¿Cómo lo saben? ¿Pueden ver los demás en nosotros la vida cristiana de Cristo? ¿Pueden ver los demás en nosotros la verdadera vida cristiana? ¿O simplemente los demás saben que somos cristianos porque lo decimos? Porque cuando estamos en alguna reunión y sale el tema de la idolatría, no, yo no hago eso porque soy cristiano. O sale el tema del alcohol y no, yo no tomo porque soy cristiano. ¿Cómo saben los demás que tú eres cristiano?
Porque algo que debemos de considerar todos los días de nuestra vida, hasta que el Señor venga por nosotros o nosotros vayamos a Él, lo que ocurra primero, es que si queremos ser verdaderos cristianos, si queremos ser buenos cristianos, ¿cuántos quieren ser buenos cristianos? ¿Sí? Si queremos ser buenos cristianos, bueno, lo que tenemos que saber es que nuestra única, repite conmigo, única norma de fe y de conducta debe de ser la Escritura, la palabra de Dios. Yo no puedo sacar mi cristianismo de la Biblia. Si yo saco mi cristianismo de la palabra de Dios y comienzo a mezclarlo con filosofías, con huecas sutilezas, con pensamientos de hombres, humanismo, voy a diluir ese cristianismo y al final no voy a presentar lo que Cristo quiere que yo presente. Ese pueblo creado para Él. No vamos a ser ese pueblo que anuncia sus virtudes, esa nación santa, comprada a precio de sangre. No, tenemos que saber que la palabra de Dios, la Escritura, es nuestra única norma de fe y de conducta. Esto significa también, mis hermanos, que no podemos vernos a través del espejo del mundo, de las corrientes filosóficas. No podemos vernos a través del espejo del humanismo, sino que debemos de vernos a través del espejo de la palabra. Porque nuestro avance espiritual o nuestra decadencia espiritual se deben de manifestar por lo que la palabra de Dios dice y no por lo que las buenas intenciones de pensamientos religiosos determine, porque de otra manera nunca conoceremos lo que verdaderamente Dios quiere de nosotros, ni la vida que Dios quiere darnos. Algunos de ustedes quizá hayan leído en el libro de Jueces cómo se levantó en su tiempo, después de la muerte de Josué, el sucesor de Moisés, una generación que no conocía a Dios. Dice claramente la Escritura que después de la muerte de toda aquella generación de Josué, nacieron nuevos hijos que no conocían a Dios. Y esta frase, que no conocían a Dios, no significa que nunca hubiesen escuchado hablar de Dios. No significa que el nombre de Dios se hubiera borrado de los libros, que la ley de Dios hubiese desaparecido, no. Sino que ninguno de los que habían nacido de las nuevas generaciones había experimentado verdaderamente el tener una relación personal con Dios. Sí estaban los mandamientos, sí estaba el nombre de Dios, sí estaban escritas las grandes maravillas que Dios había hecho, pero de manera personal ninguno de aquella nueva generación había podido experimentar esa relación personal con Dios, que lo llevara a vivir guardando sus mandamientos o guardando su voluntad. Nosotros no podemos basarnos en pensamientos religiosos porque caeremos en esta misma condición. Sí vamos a escuchar de Dios, sí vamos a tener la palabra de Dios, pero no vamos a experimentar una relación personal, diaria, continua, constante, permanente con Dios. No debemos de buscar resaltar en el cristianismo bajo nuestro propio razonamiento. ¿Cuántos saben que hay muchos cristianos famosos? ¿Sí los conocen? Muchísimos. Cantantes cristianos, predicadores cristianos, pero que muchos tratan de resaltar en su cristianismo bajo sus propios esfuerzos, bajo sus propios razonamientos, no conforme a lo que dice la palabra. Y más allá de ser verdaderamente representantes de Cristo, terminan por ser una mancha en la historia del cristianismo. Terminan por llevar a las personas a convertirse en 2 veces más hijos del infierno que ellos, como el Señor Jesucristo le dijo a los escribas y fariseos, a los sacerdotes de su tiempo. Muchos buscan resaltar en la sociedad por medio de cosas que a la luz de la palabra de Dios no son demasiado asombrosas. O sea, Dios no se asombra de esas cosas. Por ejemplo, de las riquezas. ¿Ustedes creen que Dios se maravilla de las riquezas? Hay cristianos que resaltan por las riquezas. Tienen demasiado dinero, son muy exitosos y usan sus riquezas para resaltar como cristianos. Pero a Dios no le asombran ese tipo de cosas. Tampoco a Dios le asombra el conocimiento. Hay cristianos que resaltan por su conocimiento. Ahora en la pandemia,
que hubo el cierre de iglesias, ¿cuántos predicadores no se levantaron en las redes sociales que parecían, pues ahora sí que computadoras, ¿no? Leyendo versículo tras versículo, subiendo mensaje tras mensaje. Yo no sé a qué horas comían, a qué horas le dedicaban a la esposa, a qué horas dedicaban, pero tenían o reflejaban bastante conocimiento. Y se hicieron famosos por eso, miles de seguidores. Pero Dios no se asombra por ese tipo de cristianismo, tampoco por la filosofía o por la filantropía, el hacer buenas acciones a otros, el donar a obras de caridad. Dios no se asombra por todas esas cosas. Al fin y al cabo, mis hermanos, Dios es el Señor y dueño de todo lo que existe, material e inmaterial. Dios es el dueño de todas las cosas, Él es el que la creó. Mas sin en cambio tenemos el ejemplo de un hombre que hace casi 2000 años resaltó de una manera impresionante. Y no por tener ninguna de estas cosas, no, sino por su vida práctica en aquellas cosas que verdaderamente eran cosas extraordinarias, cosas que jamás se habían oído y jamás se habían visto en sus tiempos. Este hombre se llamó Jesucristo. No hay otro nombre tan más impresionante a través de la historia que el de Cristo Jesús. Ningún otro ser ha resaltado tanto a causa de su vida práctica, sino el Señor Jesucristo. Pero nosotros, quienes hemos decidido tomar la salvación que Dios nos ha ofrecido, por su gracia, por su misericordia, aquellos que hemos decidido seguir a Jesús, tomando nuestra cruz, negándonos a nosotros mismos, buscando imitar sus pisadas, bueno, nosotros necesitamos seguir este tipo de vida práctica, el que imita las pisadas de Jesús. Repito, muchos cristianos quieren manifestar su vida cristiana haciendo cosas demasiado asombrosas, pero cosas que son visibles. Quieren verse, quieren ser visibles a los ojos de otros, a fin de que otros les hagan sentir que verdaderamente son cristianos, como si eso dependiera verdaderamente de la comunión con Dios. Cosas visibles que, más allá de producir un cristianismo verdadero, íntimo y poderoso en carácter, llenan el corazón de orgullo, llenan el corazón de altivez, de soberbia. Nos apartan cada vez más del cristianismo que Dios quiere ver, más allá de verdaderamente fortalecer el carácter que Dios quiere formar en nosotros. Nuestro cristianismo se vive principalmente en la intimidad de nuestro corazón. Recuerden que el Señor Jesucristo dijo que cuando vayamos a Dios, fuéramos a nuestra habitación en lo secreto, ahí donde el Padre nos puede hablar, donde no hay distracciones y nuestro corazón quede expuesto a la presencia de Dios. Muchos necesitan que les digan que son cristianos para que en verdad se sientan que son cristianos. O muchos hacen cosas para que les pregunten: oye, ¿tú eres cristiano? Para que entonces puedan ver o sentir: ah, mira, sí soy cristiano. Como si su cristianismo dependiera de la aprobación de los demás. Y eso es muy peligroso aún más en nuestros días, hermanos. Ahorita cualquiera es cristiano. Cualquier persona es cristiano. Ya no se distingue un cristiano de la palabra, un cristiano bíblico, de cualquier otra denominación o cualquier otro ámbito religioso. Eso ya no es garantía de nada. En los tiempos del Señor Jesucristo, en los tiempos de los apóstoles, era una cuestión más delicada, pero ahorita, mi hermano, no te bases en eso, en que te pregunten o en el que te digan que eres cristiano. Por ejemplo, muchos brindan un servicio, hacen servicio a las personas o incluso sirven aquí mismo dentro de la iglesia o de cualquier iglesia y se esfuerzan por su servicio en la iglesia y se esfuerzan por servirle a otras personas, por llevarlos a su casa. ¿Hasta dónde vives? No, hasta allá. Y después tu esposa te pide que la lleves al mercado y no la llevas. Oye, llévame a la tienda. Ay, estoy cansado. Pero con los hermanos te esfuerzas por ir a decenas de kilómetros. Muchos se esfuerzan por brindar un servicio, por hacer esto o aquello, pero en su casa no se esfuerzan. Es más, se esfuerzan por hacer las cosas visibles, limpiar sillas,
pero por llegar temprano no. ¿Por qué menosprecian lo uno y le dan más valor a lo otro? Porque sienten que el hacer algún servicio los hace más cristianos, que las simples prácticas extraordinarias de dar el valor a Dios que se merece. ¿Cuántos saben que Dios se merece un valor? Tiene un valor incalculable para nosotros. Ni toda la eternidad podría verdaderamente agradecer a Dios o pagar lo que Él ha hecho por nosotros y lo que Él es. Pero muchos se esfuerzan por hacer las cosas visibles, pero cosas tan simples como llegar temprano no se esfuerzan. Cosas tan simples como decirle un te amo a su esposa o a su esposo o a sus hijos, no se esfuerzan. Cosas que verdaderamente son extraordinarias en el mundo. Muchos se esfuerzan también por dar dinero a los pobres, hacer obras de caridad, darle a alguien que va en la calle y se regresan, le dan la vuelta a la esquina para volver a darle algo, alguna ropa, algún alimento, algún dinero. Pero no pasa tiempo con su esposa, no pasa tiempo con sus hijos, no cuida de su esposa ni cuida de sus hijos, de sus corazones, de su vida espiritual. ¿Qué caso tiene, mis hermanos, hacer lo visible si las cosas que Dios te demanda en lo profundo de tu corazón realmente no están surgiendo efecto en la vida cristiana, no están cambiando tu entorno más íntimo y personal? No tiene absolutamente ningún caso. Recordemos que si el Señor nos ha hecho nuevas criaturas, si el Señor nos ha dado una nueva naturaleza, es para vivir en buenas obras. Para eso, el pasaje que leímos es Efesios 2:10, somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras. Pero aquí surge la pregunta, ¿qué buenas obras? ¿Qué buenas obras? El mundo, el cristiano, se mantiene confundido en las buenas obras que debemos hacer o que se nos demandan como hijos de Dios. Y pensamos que buenas obras se reduce simplemente a lo que es visible, a lo que es tangible. Y dejamos de ver las más importantes. Como el Señor Jesucristo les reprochó a los sacerdotes de su tiempo, ustedes diezman y hacen, pero dejan lo más importante de la ley, la misericordia, la justicia y la fe. Esas cosas no se ven a primera instancia. Se manifiestan a través de nuestros hechos, pero ¿de qué sirve que diezmes si no tienes misericordia? ¿De qué sirve que diezmes o que guardes ritos, tradiciones o que hagas ciertas obras visibles si no vives la justicia de Dios, si no tienes fe? El Señor Jesucristo le dijo, era necesario hacer esto sin dejar aquello. Ambas cosas son importantes. ¿Cuáles son esas buenas obras que Dios nos demanda? Porque dice en primera instancia que somos hechura suya. Somos hechura de Dios, hechura de Cristo. Y qué sorprendente, mis hermanos, saber que ya no somos los mismos de antes. Ya no somos los que éramos antes de Cristo. Y no estoy hablando meramente de un cambio superficial de mente. Es decir, un cambio de entorno. Antes ibas a las cantinas, ahora vienes a las reuniones. No me refiero simple y sencillamente a eso. Un cambio que se produjo a causa de algún suceso que marcó tu vida. O como se conoce comúnmente, tocaste fondo y por eso cambiaste. No me refiero a eso, sino en realidad me refiero a esa transformación interna tan profunda que Dios hizo en tu vida, que esta afecta indudablemente todas las demás áreas de tu vida, todas las demás áreas en las cuales tú te desarrollas. Y las afecta, mis hermanos, con el fin de que nuestro modo de vida sea diferente. Ya no siguiendo la corriente de este mundo como lo hacíamos antes. Ya no dejándonos guiar y apantallar por las riquezas. Ya no dejándonos apantallar por las vanidades de este mundo. Por el aspecto físico de una persona, no. Sino que ahora trabajamos incansablemente para mostrar la vida de Cristo en nosotros, a causa de la gratitud que hay en nuestro corazón por habernos transformado en todo lo que somos. Y ya no somos más gobernados por los deseos de nuestra propia carne,
Somos hechura suya, dice la Escritura. Somos una nueva creación. Dios obró a causa de su poder, ese mismo poder creador, del cual dice Hebreos, que fue constituido de lo que no se veía. Ese mismo poder glorioso fue el que hizo en ti una nueva criatura. Fue el que hizo en mí una nueva criatura. Todo esto parte de su misericordia y su gloria. Pero somos de Él, creados en Cristo. Ahora le pertenecemos a Dios. Somos de propiedad de Cristo Jesús. Nos hizo nacer de nuevo y ahora le pertenecemos. Todo esto con el fin de andar en las buenas obras. Esta frase, buenas obras, no hace alusión a otra cosa, sino a seguir las mismas pisadas que siguió el Señor Jesucristo. ¿Ustedes creen que el mundo hace buenas obras? ¿No hace buenas obras? Antes de ser cristianos, ¿no les daban de comer a sus hijos perversos? ¿Verdad que sí? Mismo Señor Jesucristo dijo: ustedes siendo malos saben dar buenas dádivas a sus hijos. Porque ¿quién de ustedes, si su hijo les pide un pan, le va a dar una serpiente? ¿Alguien le ha dado una serpiente a su hijo? Anda, una cobra a mi hijo para que juegue. ¿Verdad que no? El mundo sabe hacer buenas obras. El mundo tiene la imagen de Dios distorsionada en él, pero hace buenas obras con los que quieren, con los que aman, con sus propios hijos, con sus padres. Hay algunos que ni eso, pero el mundo sabe hacer buenas obras, pero todas esas obras buenas que hace son apestosas para Dios, porque todas están manchadas por el pecado. Todas están manchadas por la inmundicia de su egoísmo. No son las buenas obras que Dios quiere ver en nosotros. Las que Dios quiere ver en nosotros son aquellas que surgen de una nueva naturaleza. Una naturaleza participante de la naturaleza divina. Las pisadas de Cristo Jesús. Obras que resultan de una naturaleza transformada y que son obras que sin una naturaleza transformada no pueden ser posibles. Por eso el Señor dijo a través de Pablo en Romanos 3 que nadie nace de lo bueno. Ni siquiera uno, todos se desviaron. Y eso de hacer lo bueno significa no meramente hacer cosas buenas de manera natural o superficial. Les repito, el mundo sabe hacer cosas buenas. Es la realidad. ¿Cuántos de ustedes antes de ser cristiano ayudaron a alguien a cruzar la calle, le hicieron algún apoyo a una persona mayor, le dieron de comer a un niño que estaba en la calle? Yo creo que todos hemos participado en algún momento de ese tipo de cosas. Pregunta, ¿son cosas buenas o no? Objetivamente hablando, son cosas buenas, la realidad. Delante de Dios no. Si el pecado mora en ti, si el pecado está manchado, pero hablando naturalmente, son cosas buenas. No vamos a decir que no. Y hay cosas también perversas, como el abusar de los pequeños, robar, matar, violar. Pero todas esas cosas superficiales no son las que Cristo quiere ver en nosotros. Nosotros como cristianos ya poseemos una naturaleza transformada, una naturaleza que hace posible que ahora nuestras buenas obras sean hechas en Cristo y por lo tanto sean de olor grato delante de Dios. Antes, darle de comer a una persona que tenía hambre y tú le dabas, no era del todo agradable delante de Dios si lo hacías para ganarte el favor de Él. Pero ahora tú haces una buena obra de ese mismo tipo y como la nueva naturaleza ya está en ti, la justicia de Dios ya está en ti, entonces eso sube en olor fragante delante de Dios, porque lo haces por amor a Él. Él ya te dio la capacidad para hacerlo. No son las obras superficiales de las que Dios quiere ver en nosotros, porque las obras superficiales que no surgen de una naturaleza transformada, siempre, mis hermanos, van a ir impregnadas del egoísmo, de la envidia, de la soberbia, siempre. Indudablemente alguien que no tiene a Cristo, que no vive una vida transformada, todo lo que haga, aún en contra de su propia voluntad, va a ir impregnada de egoísmo. Y el claro ejemplo está en que
Haces algo bueno y lo echas en cara cuando sea necesario, ¿no? Ay, yo todas las veces que te he ayudado. Oye, pero no lo hacías de corazón. Sí, pero ahora que te pido ayuda. Y comienzas a cantar todas las cosas que has hecho. Pero todas esas cosas superficiales no producen cambios. En ninguna persona mantienen en la misma condición de muerte a aquellos que dependen de sus buenas obras para saciar su corazón, para sentir paz. Todos los que dan al Teletón lo hacen con la única intención de calmar conciencia, ¿verdad? De todo lo que se robaron a través del año. Ahí va un chequecito de todo lo que me robé. Y ya calman un poquito de conciencia. No producen cambios. No son esas obras las que Dios quiere ver. Las que el Señor quiere ver son aquellas obras que reflejan el verdadero carácter de Cristo. El carácter cristiano, motivadas por el amor del Padre y sostenidas por la esperanza de la vida eterna que obtenemos en Cristo Jesús. Todas estas obras son las que Él quiere ver en nosotros. Obras que Él preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Obras extraordinarias, prácticas extraordinarias. Cosas que ya estaban en el pensamiento de Dios aún antes de que todo fuera creado. Un plan perfecto que ya existía, de lo cual su pueblo, ese pueblo adquirido por Dios, daría testimonio. Abre tu Biblia, Romanos capítulo 12, versículo 14. ¿Cuáles son estas prácticas extraordinarias? Prácticas que sí producen cambios, hermanos. No prácticas que calman conciencia. Prácticas que de verdad producen cambios en la vida de aquella persona que vive todas estas cosas. Romanos capítulo 12, versículo 14, y vamos a leer al 20. 12, 14 al 20. Las buenas obras que Dios preparó para que anduviésemos en ellas son aquellas prácticas extraordinarias que surgen de aquel corazón transformado, aquella vida transformada por Dios. Dice Romanos 12, 14, bendecid a los que los persiguen, bendigan y no maldigan, gócense con los que se gozan y lloren con los que lloran. Unánimes entre ustedes, no altivos, sino asociándose con los humildes. No seas sabio en tu propia opinión. No pagues a nadie mal por mal. Procura lo bueno delante de todos los hombres. Si es posible, en cuanto depende de ustedes, estén en paz con todos los hombres. No se venguen a ustedes mismos, amados míos, sino dejen lugar a la ira de Dios. Porque escrito está, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Así que si tu enemigo tiene hambre, dale de comer. Si tiene sed, dale de beber. Pues haciendo esto, ascuas de fuego amontonará sobre su cabeza. No seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. Mis hermanos, del mismo modo que Cristo actuó, ahora nosotros tenemos que actuar. Cristo ya subió a los cielos, ya no está en la tierra. Él envió a su Espíritu Santo y dejó su iglesia establecida para que las mismas obras que Él hizo también nosotros hagamos, y aún mayores, dijo el Señor Jesucristo, porque Él va al Padre. Nosotros tenemos que actuar de la misma manera. Y escúchame bien, en ocasiones nos va a costar trabajo, pero necesitamos esforzarnos por hacer lo que el Señor nos manda que hagamos. Prácticas extraordinarias que sí producen cambio. Prácticas que sí dan testimonio del verdadero Cristo, el de la palabra de Dios. No aquel que se acomoda según el pensamiento o el deseo de cada uno de los que dicen creer en Él. No. Aquí el escritor de Romanos, o de la carta a los Romanos, nos plantea una serie de mandamientos o de prácticas que marcan un comportamiento que debemos adoptar, y algunas otras cosas que también no debemos practicar, porque todas estas cosas competen a la vida cristiana. Todas estas cosas competen a representar dignamente a Cristo Jesús. Cosas que debemos dejar
y cosas que debemos adoptar, cosas que son extraordinarias a los ojos del mundo porque no son comunes delante de los hombres, cosas que son capaces de marcar una diferencia y de manifestar la vida de Cristo en nosotros verdaderamente, no porque lo dices, sino porque te leen, porque eres un libro abierto, una carta leída delante de todos los hombres, que los demás pueden ver en ti y que no necesitas decir ninguna sola palabra, sino simplemente vivir y practicar la vida de Cristo de una manera extraordinaria. Y la primera cosa que se nos dice ahí en Romanos capítulo 12, versículo 14, dice: bendigan a los que los persiguen, bendigan y no maldigan. ¿Qué práctica tan extraordinaria, mi hermano, es dejar la maledicencia y adoptar siempre una vida de bendición, una vida de palabras de bendición, de hechos o de prácticas, de acciones que bendigan a otros? Eso es lo primero que tenemos que dejar, la maledicencia, para adoptar palabras de bendición. El mundo nos enseña a defendernos. Es lo que hace el mundo. El mundo nos dice: si alguien te hace mal, tú puedes y tú tienes aún el derecho de defenderte haciendo algo igual a lo que te hicieron o incluso algo peor. Eso es lo que nos enseña el mundo, ¿sí o no? Tú vas al mundo y el mundo te enseña a defenderte. Nosotros como cristianos tenemos una lucha. Yo tengo una lucha con mis hijas, porque mis hijas están creciendo y el mundo las quiere agarrar de torta. Yo tengo que enseñarla a defenderse según la palabra, no según el mundo. Y a veces hay una lucha en la carne, porque yo veo a la más grandecita y ahora sí que si yo fuera católico diría que es un santo niño de Atocha. Pero es muy sensible, demasiado sensible. Y de repente le digo a mi esposa: ay, esta niña, mi amor, yo le voy a enseñar a boxear porque si no la van a agarrar de torta. O la tengo que hacer esto, porque el mundo llega y te ataca y te quiere forzar a actuar como el mundo quiere que tú actúes, en agresividad, en pleitos, en maledicencia. Ahí está hasta el programa ese de la familia Peluche, ¿no? Donde hay un fragmento de un video que vi, que le está enseñando a su hija a manejar y le toca en el claso, como usted ya sabe, y le dice: no te preocupes, dice que pásale, que no hay fijón. Porque ya es muy normal para el mundo que te digan una grosería y tú contestes con una grosería. Y que tú vayas manejando y se te metan y tú te defiendas y comiencen a maldecir unos a otros. Es normal. El mundo te enseña eso, el mundo te forza a eso. Pero algo extraordinario es que si te recuerdan a tu mamá, tú los bendigas, ¿verdad? ¿Cuántos hacen eso? ¿Ninguno? Qué lástima. Todos actúan igual. Porque el mundo así es. El mundo te va a maldecir hasta más no poder. Así lo hicieron con el Señor Jesucristo. Al Señor Jesucristo le dijeron hijo del diablo. Diablo mismo le dijeron. ¿Cómo vamos a actuar ante este tipo de circunstancias? Cristianos que son súper groseros, hermanos, que maldicen porque supuestamente tienen derecho a defenderse, tienen derecho a luchar con su causa o por su causa. Lo extraordinario es que en la vida cristiana, mis hermanos, no es así. Lo extraordinario es que en la vida cristiana el Señor nos dice: bendigan. Por más que les hagan mal, ustedes siempre sean bendición. Eso es lo que nosotros debemos ocuparnos, en lo que debemos de vivir, en ser bendición. Si te calumniaron, ¿qué tienes que hacer? ¿Calumniar lo peor? ¿Y tú qué? Y comienzas también a sacarle sus trapitos al sol. Te dijeron algo que era verdad y que te dolió, y tú inmediatamente comienzas a sacarle todo lo que ellos también tienen mal. Llega el esposo con la esposa: oye, mi amor, fíjate que actuaste mal. ¿Y tú qué? La otra vez también me hiciste. Y comienzan
a pagar mal por mal. Bendecid, dice la Escritura, y no maldigan. La palabra bendecir significa decir bien o desear bien. También significa hacer bien o actuar en bondad, en beneficio a alguien más, cuando alguien más no lo hizo contigo. Qué extraordinario es eso, mis hermanos. Poder hacerle bien a aquel que nos ha hecho mal, poder decirle algo de bendición a aquel que nos está calumniando, que nos está diciendo mentiras, que nos está echando chisme. En 1 de Pedro, capítulo 3, versículo 8 al 10 dice: finalmente sean todos de un mismo sentir, compasivos, amándose fraternalmente, misericordiosos, amigables. Otras cosas que también debemos adoptar. Dice, no devolviendo mal por mal, dice versículo 9, ni maldición por maldición. Por el contrario, bendiciendo, sabiendo que fueron llamados para heredar bendición. Porque el que quiera amar la vida y ver días buenos, refrene su lengua del mal y sus labios no hablen engaño. ¿Por qué? Porque ahora eres un hijo de Dios. El engaño, la mentira, la maledicencia ya no va contigo. Es una práctica simple, pero muchos prefieren hacer prácticas más visibles y estas menospreciarlas. ¿De qué sirve dar todo tu dinero a los pobres si no eres capaz de bendecir cuando te maldicen? ¿Hay algún mérito en ello? Ninguno. El Señor simplemente te dice que en tus labios siempre haya palabras de bendición para otro, más allá de tener palabras de maldición, más allá de querer desearle mal a otro. Porque ahora como cristianos ya nuestra naturaleza ya no tiene relación con ese tipo de cosas, hermanos. Puede que falles en alguna ocasión, sí, pero no debe ser tu vida práctica constante. O como decía una vez un pastor que estaba predicando y estaba tan eufórico que se le salió una grosería delante de todos los hermanos. Y dice, ay, perdón, hermanos, era la última que me quedaba. Puede que se te salga, sí, pero no debe de ser una práctica constante en tu vida. Nuestros labios tienen que ser diferentes porque dice Santiago, capítulo 3, versículo 9 y 10, con ella bendecimos a Dios, con la lengua, con la boca, pero también a veces con ella maldecimos a los hombres. Aquellos hombres que están hechos a imagen, que están hechos a la semejanza de Dios. De una misma boca proceden bendición y maldición. Y nos dice Santiago, hermanos míos, esto no debe de ser así. Esto no debe de ser así en la vida cristiana. El cristiano ya no vive maldiciendo, ya no vive regresando maldición por maldición, sino bendiciendo, porque fuimos llamados para heredar bendición. Ninguno de los hombres que siguieron al Señor Jesucristo después de que ascendió a los cielos y que están marcados en la palabra de Dios, regresó maldición por maldición. Aun cuando estaban siendo apedreados o asesinados. ¿Quién es sabio y entendido entre ustedes? Dice Santiago 3:13. Bueno, ¿te sientes muy cristiano? Muestra por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. No simplemente por el hecho de que digas que eres cristiano, demuéstralo, manteniendo siempre una vida sana delante de Dios, reflejada por su palabra. Estos hombres aprendieron del Señor Jesucristo. Él nos demanda en Lucas 6:28, bendigan a los que los maldicen, oren por los que los calumnian. Me están levantando falsos, voy a orar por él. ¿Cuántos tienen esa reacción? Me están levantando falsos. ¿Qué? No, es que ya sabía, es un envidioso, embustero, chismoso, mitotero, egoísta, y te lo comienzas a comer. La Escritura dice, no, bendice a los que te maldicen y ora por los que te calumnian. Claramente el Señor Jesucristo lo demostró al estar siendo crucificado. Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y repartieron entre sí sus vestidos y echaron suertes. Lo encueraron, mi hermano, y lo avergonzaron delante del pueblo. Y él aún así gritando, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Oró por ellos, los bendijo,
Porque esa es la vida que Dios demanda de nosotros. ¿Tenemos la capacidad de hacerlo? Sí, si tenemos el Espíritu Santo. Si no tenemos el Espíritu Santo, no vas a poder. Solamente la vida transformada es la que es capaz de hacer prácticas extraordinarias como estas. El que no tiene una vida renovada no puede, por más que lo intente. Siempre va a ir marcada de su egoísmo, de su soberbia, de sus propios intereses. ¿Ahora entiendes por qué no has podido bendecir al que se te metió en el carro? Dice Mateo 5, 43 al 46. Oíste que fue dicho: amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Porque así dice el mundo, mi hermano. El mundo dice: ama a los que te aman. Y a los que no, pégales una patada en sus pompis. Eso es lo que dice el mundo. Te enseña a defenderte de esa manera. Pero el Señor dijo: pero yo les digo, amen a sus enemigos. Bendigan a los que los maldicen. Hagan bien a los que los aborrecen. Y oren por los que los ultrajan y los persiguen, para que sean hijos de vuestro Padre que está en los cielos. ¿Para qué? Para que reflejen que son hijos de Dios. Para que reflejemos que verdaderamente somos transformados por Él, o hemos sido transformados por Él. Que su Espíritu gobierna en nosotros, que ya no seguimos la corriente de este mundo, ni andamos conforme a los deseos de nuestra carne, sino que ahora vivimos la palabra de Dios, porque somos hechura suya, creados para buenas obras. Este tipo de buenas obras que Dios quiere ver. Bendecir a los que nos maldicen, porque Dios hace salir el sol sobre buenos y malos, y hace llover sobre justos e injustos. Porque si amas a los que te aman, ¿qué recompensa tienes? O sea, ¿qué esperas de más si solamente amas a los que te aman? ¿No hacen lo mismo los narcos? No dice así la Escritura, pero dijo publicanos, es lo mismo. ¿No hacen lo mismo los del mundo? Si amas a los que te aman, si bendices a los que... Qué fácil es bendecir a los que nos están... No, hermano, mira, tú eres un varón de Dios y gracias a Dios por tu vida y la verdad, no, eres un ejemplo y... No, gracias, hermano, usted también, fíjese que usted es un ejemplo, hermano. Pero que no, hermano, tú eres un pedante, eres un soberbio, eres un orgulloso, chismoso. Y tú, pues tú también eres un... No, pues qué fácil es bendecir a los que nos bendicen. Eso lo hacen los del mundo también. Para eso no se necesita Cristo. Para eso no se necesita la nueva naturaleza. Pero algo extraordinario es que cuando te estén calumniando, tú comiences a orar por ellos. Que cuando te estén maldiciendo o te estén diciendo groserías, tú comiences a bendecirlos. Ojalá y te vaya mal en el trabajo. Sí, pues ojalá y Dios te prospere a ti mucho. ¿Cuántos están dispuestos a hacer eso? Ojalá y tu matrimonio fracase. Ojalá y tú reflejes a Cristo. Ojalá y tu matrimonio sea sólido. Cada quien habla de lo que trae en su corazón, ¿no? De la abundancia del corazón habla la boca, dice la Escritura. Pero cuando alguien actúa de esta manera, mis hermanos, se nota. Impacta la vida de otros por su comportamiento. Marca una diferencia. Y al tiempo se puede ver el fruto en su vida. Porque vive como Cristo. Porque refleja a Cristo. Bendice a los que te bendicen. Esto es algo extraordinario. Y es algo que debemos de poner en práctica tú y yo. ¿Cuántos están dispuestos? ¿Qué más? Versículo 15 de Romanos 12. Gócense con los que se gozan. Lloren con los que lloran. Unánimes entre ustedes. Qué cosa tan más difícil también, mi hermano. ¿Ustedes creen que el mundo se goza con los que se gozan y lloran con los que lloran? Se necesita Cristo, se necesita el Espíritu de Dios para gozarse con los que se gozan. Si en Cristo es complicado, ¿qué es lo que nos está diciendo el Señor con este pasaje? Que como cristianos debemos tener una práctica extraordinaria, mi hermano. ¿Y sabes cuál es? Dejar la apatía y comenzar a buscar la empatía con los demás. Deja la apatía. Qué difícil, mis hermanos, es verdaderamente ponernos en los zapatos de otros. Dile que tienes un lado, quiero ponerme en tus zapatos. Dile en tus zapatos, no le digas tus zapatos porque a lo mejor no te quedan. Quiero ponerme en tus zapatos. Qué difícil es ponerse en los zapatos de otros.
El mundo es apático por naturaleza. El pecado es apático, el pecado no le importas. El pecado te destroza, te hace pedazos. No le importa si te sientes mal, si estás sufriendo. El pecado te lleva cada vez más profundo. Cava la tumba y te avienta en ella. Y así vive el mundo, en apatía. Totalmente, la apatía es aquella indiferencia, aquel desinterés por otras personas. Es una indolencia, es decir, no te importa si alguien se duele por algo. O como dicen en México, tienes atole en las venas. ¿Ves que alguien está sufriendo y tienes atole en las venas? ¿Ves que alguien está feliz por una circunstancia y tienes atole en las venas? Eres apático. No te importa si vive o muere. No te importa si está bien o está mal. Y eso es algo que debemos de dejar como cristianos. Tienes que tener sangre en las venas, no atole. Por el contrario, la empatía es aquel sentimiento que te identifica con algo o con alguien. Es compartir con otro su vida misma. Compartir con el que tienes a un lado sus felicidades, sus tristezas. Y no hay cosa más horrible que una persona apática en el matrimonio, que no le importa, que es indiferente a lo que prometió un día en el altar. Si eres feliz o no eres feliz, si tienes una dolencia, si estás cansado, en la salud, en la enfermedad, en la riqueza o en la pobreza, apatía total, indiferencia. Pero el Señor nos dice: gócense con los que se gozan y lloren con los que lloran. Unánimes entre ustedes, siendo de una misma mente, un mismo corazón, un mismo pensamiento. Eso es lo que debe de vivir la iglesia. Eso es lo que debemos de vivir como cristianos, ser empáticos. Es más fácil llorar con los que lloran que gozarse con los que se gozan. ¿Cuántos saben esto? Si yo me pongo a llorar aquí, ¿cuántos lloran? A ver, deja. ¿Ves a alguien llorando? Y es más, hasta en las novelas, ¿sí o no? Ni conoces a la persona esa y ya estás llorando. Es más, en el Facebook estás leyendo historias y estás llore y llore. O en las películas. Ni siquiera es real. Algunos lloran con las películas de Avengers. Están llorando, se murió el... Y es más fácil llorar con los que lloran. Pero gozarse con los que se gozan, eso jamás. Eso tiene que ser mi hijo. Casi, ni tu esposa ni tu esposo. Ves a tu esposo feliz porque ya tiene un trabajo y va a ganar más. Sí, pero tú eres... Y empiezan a tener sentimientos de egoísmo. Abre tu Biblia, Eclesiastés 4:4. Eclesiastés 4. Versículo 4. ¿Ya lo tiene? Dice: he visto asimismo que todo trabajo y toda excelencia de obras, ¿qué despierta? ¿Qué despierta? La envidia de su prójimo. La envidia del hombre contra su prójimo. También esto es vanidad y aflicción de espíritu. Es más fácil llorar con los que lloran que gozarse con los que se gozan. Aún en las cosas de Cristo, alguien está prosperando ministerialmente y en lugar de alegrarse, sale la envidia. ¿Y por qué él y yo no? ¿Qué tiene él que no tenga yo? Él tiene ojos negros y yo azules. Se olvidan que el Señor no ve la apariencia, sino ve el corazón. Alguien está trabajando y va escalando en la empresa, e inmediatamente comienzan a sembrarle marihuana en su escritorio para que lo metan al bote. O sea, despierta la envidia. El cristiano tiene que ser así, hermanos. ¿Ves que alguien compró un carro nuevo? ¿Qué pasa en tu corazón? ¿Ves que alguien trae algo nuevo? ¿Ves que el Señor lo está prosperando? ¿Qué pasa en tu corazón? ¿Ves que alguien está creciendo en conocimiento? ¿Qué pasa en tu corazón? ¿Te gozas? ¿O solamente has aprendido a llorar con los que lloran, pero no a gozarte con los que se gozan?
el gozarse, el ser empático con la iglesia debe de ser una forma de actuar natural en la vida del cristiano. Somos un solo cuerpo, dice 1 Corintios 12:12, porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también Cristo. Versículo 20, pero ahora son muchos los miembros, el cuerpo es uno. Ni el ojo puede decir a la mano, no te necesito, ni tampoco la cabeza a los pies, no tengo necesidad de vosotros. Versículo 25, todo esto para que no haya desaveniencia en el cuerpo, sino que los miembros todos se preocupen los unos por los otros, de manera que si un miembro padece, todos los miembros se duelen con él, y si un miembro recibe honra, todos los miembros con él se gozan. Vosotros pues sois el cuerpo de Cristo y miembros cada uno en particular. Ese debe de ser la forma de actuar de nosotros. ¿Cuántos le han dicho a sus propios pies, ay, te crees mucho nomás porque caminas? ¿Sí? ¿Le han dicho? O a la mano, ay, sí, tú, ay, qué bonitos pulgares tienes. ¿Le han dicho eso? Es una locura, ¿no? Se pelean unos con otros porque uno es dedo, porque el otro es pie, porque el otro es oreja y el otro es ojo. No, qué bueno que seas ojo. Qué bueno que Dios te use para dirigir. Qué bueno que Dios haga eso en tu vida. No, sí, yo soy pie. Qué bueno que Dios te use también. Estoy prosperando en mi matrimonio y luego. Ay, sí, pero no se acuerdan cómo eran. Gózate, Dios está restaurando su matrimonio, hermano. Gózate, no le recuerdes el pasado como Satanás. Satanás anda nomás recordando los errores y los pecados. Dios los perdona. Nosotros tenemos que gozarnos. Si Dios está haciendo algo en el corazón, en la vida de alguien, nosotros tenemos que gozarnos. Y si alguien cayó, tropezó, pecó, bueno, duélete, llora. Aliéntalo. El Señor Jesucristo era un hombre que se compadecía de los demás. Veía el dolor y se dolía juntamente con ellos. Hasta lloró el mismo Señor Jesucristo. Cuando vio que otros se dolían por el fallecimiento de un ser querido, se conmovió el Señor entre lo más profundo de sus entrañas y lloró. ¿Ustedes se imaginan a Dios llorando? Qué tremendo, ¿no? Bueno, es su corazón, es sensible. Nosotros tenemos que actuar de la misma manera. El Señor también se goza de nuestra salvación. ¿O cuántos de ustedes se acercaron a Cristo y el Señor les dijo, ay sí, te acercas a mí? No, el Señor se goza. Dice que hay gozo en el cielo cuando un pecador se arrepiente. Ay, sí, te arrepentiste. Ay, sí, ahora te crees mucho porque eres hijo de Dios. ¿Alguno de ustedes le ha dicho el Espíritu Santo eso? No es el corazón de Dios y no debe de ser el corazón de la iglesia y no debe de ser el corazón del cristiano. Si alguien se arrepiente, recíbele, perdónale, restáuralo, gózate con él. Es verdaderamente extraordinario, mis hermanos, manifestar un aroma de sensibilidad ante aquellas cosas que producen gozo en otros. Gozarte es un carácter precioso. Y también ese aroma de dolerte con aquellos que se están doliendo, a fin de no actuar como queremos, sino ser bendición, contribuir a lo que produce un crecimiento espiritual y no a los chismes o al desánimo de los hermanos. ¿Cuántos matrimonios han conocido que el esposo se goza porque está haciendo algo nuevo y llega la esposa y lo desanima? Ay, si tú, ¿cómo vas a hacer eso? No tienes cabeza. Tú no piensas, no eres tan inteligente. O llega la esposa bien emocionada porque hizo una sopita riquísima y llega el esposo y lo echa a perder todo. Eso es horrible, hermanos. Eso no debería de ser en el cuerpo de Cristo. El mundo así actúa, pero deja que el mundo actúe así. Tú tienes que gozarte con los que te gozan. Si ves a tu esposa feliz, ¿qué debes de hacer? ¿Agüitarte? Ponte feliz. Si ves a tu esposa triste, ¿qué debes de hacer? Pues dolerte con ella. O viceversa, la esposa con el esposo. ¿Qué más dice versículo 16 de Romanos 12?
No altivos, sino asociándose con los humildes. No sea sabio en su propia opinión. En tercer lugar, una práctica extraordinaria, mis hermanos, en la vida del cristiano debe de ser dejar el orgullo y adoptar la humildad. Qué orgullo tan más desastroso. Dejar el orgullo y adoptar la humildad. ¿Cuántas veces hemos escuchado que dice la Biblia, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes? Pero aún con todo esto, hasta leemos la Biblia con orgullo. Hasta oramos con orgullo. Aún sabiendo que Dios no le agradan los orgullosos. Aún sabiendo que Dios no recibe tu oración si estás con orgullo en tu corazón. Escúchame bien, no la recibe, no te hagas ilusiones. Dios no recibe la oración del soberbio, lo aparta de él. Ahí está aquel fariseo que oraba a Dios consigo mismo. Yo no soy como aquel, y gracias porque yo puedo hacer esto y yo hago el otro. Y el otro simplemente, Señor, soy pecador, ni voltees a verme, perdóname. Debemos de dejar el orgullo y la humildad. El mundo promueve el orgullo. Ahí está el orgullo gay. Hasta marchas hacen de todo ese tipo, les asignan un día de celebración. El mundo promueve el orgullo. Dios detesta el orgullo. Dios aborrece al orgulloso y al soberbio. Lo mira de lejos, dice la Escritura. ¿Quién prefieres que te vea de cerca, el mundo o Dios? Porque si tú eres orgulloso, quizá tu orgullo te lleve a escalar posiciones sociales, laborales, económicas, pero Dios te va a estar viendo de lejos. Porque para el mundo el orgulloso vale mucho, ¿sabías tú? Porque el orgulloso tiene coraje para hacer las cosas. Es esforzado, ¿no? Una persona orgullosa se esfuerza. Pero para Dios es abominación. Hemos escuchado muchas veces estas cosas y pareciera que nos escondemos de estas advertencias. Cuando nuestro corazón se justifica delante de los hombres y argumentamos supuestos derechos. Es que tengo derecho, él me habló así, yo tengo derecho a responderle también. Tengo derecho a llegar tarde. Tengo derecho a hacer esto. Y nos escondemos de estas advertencias que Dios resiste a los soberbios, justificándonos delante de los demás porque supuestamente tenemos derechos. Y nos olvidamos que cuando nos hicimos esclavos de Cristo, perdimos todo derecho. Ahora lo que tenemos son privilegios de parte de Dios. Bendiciones que Él nos da si Él quiere. Y si no quiere, no pasa nada. Al fin y al cabo, todo es de Él. Todo le pertenece y Él hace lo que quiere con lo que es suyo. El orgullo, mis hermanos, nos hace creernos y sentirnos más que los demás. Comenzamos a hacer acepción de personas y cometemos pecado. Ahí en Santiago capítulo 2, usted lo puede leer en su casa, se nos narra cómo la Escritura nos dice que no tenemos que hacer acepción de personas. ¿Por qué le hablas mejor a uno que a otro? ¿Por qué saludas mejor a uno que a otro? Eso es hacer acepción de personas. ¿Por qué con uno sí eres amable y con otro no? Quizá piensas que aquel a quien no saludas no merece tu amistad. O al que saludas solamente ¿no merece tu amistad? ¿Eres demasiado como para que pueda recibirte? ¿Verdad que no? Es el mundo todo eso lo hace, mis hermanos. En la iglesia no. En Cristo no se debe de vivir estas cosas. Debemos de dejar la soberbia, el orgullo y abrazar la humildad. Debemos de parecernos a Cristo Jesús. En Marcos 2:16 dice: y los escribas y fariseos, viéndole comer con los publicanos y con los pecadores, dijeron a los discípulos: ¿qué es esto? ¿Que él come y bebe con los publicanos y pecadores? Al oírlo Jesús les dijo: los sanos no tienen necesidad de médicos, sino los enfermos. No he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Claro está, mi hermano, los escribas se sentían la última Coca-Cola en el desierto.
no se acercaban a los pecadores, a los que consideraban que no eran dignos de su presencia. Y el Rey de Reyes y Señor de Señores, el Dios creador del universo, se sienta a la mesa con una bola de pecadores. Imagínense, ¿era algo extraordinario o no? Era algo que ni se podía mencionar en tiempos de Jesús. Pero Él más sin en cambio nos enseña la humildad que Dios quiere ver en cada uno de sus hijos, en su pueblo. Proverbios 16:19 dice: mejor es humillar el espíritu con los humildes que repartir despojos con los soberbios. Apártate de una persona soberbia. Si tú ves que alguien hace acepción de personas, exhórtalo y dile: oye, no seas soberbio, salúdalo bien. Oye, no seas soberbio, también ofrécele lo mismo que le ofreciste a aquel hermano. ¿Por qué a aquel sí lo ofreces? ¿Porque tiene que pagarte? ¿Porque después puedes necesitar algo de él? ¿Qué no oíste que el Señor dijo que cuando hagas banquete invites a los que no te pueden recompensar? Porque el Señor te lo va a pagar. ¿No oíste que dice eso la Escritura? No hagamos acepción de personas, no seamos soberbios, asociémonos con los humildes. Así lo dice la Escritura. No altivos, no orgullosos, porque el Señor no se agrada de estas cosas. Qué extraordinario ver una persona que en su corazón siempre hay humildad, sin importar lo que tenga, sin importar lo que haga. Una persona que está dispuesta a darse a todos, desde los más pequeños hasta los más grandes. Porque aún cuando rechazamos a los niños, llenamos nuestro corazón de orgullo, por más odioso que sea el niño. Sí, es tremendo el niño o la niña, pero mi hermano, tú eres un adulto, tú eres un hijo de Dios, tú estás creciendo, le puedes enseñar mucho. Hágase para allá a este niño, ¿no? Y ese niño, y mira cómo está. Ya cállenlo, no seas soberbio. Sabemos que hay tiempos para todo, pero tú no puedes tener un sentimiento en tu corazón de altivez hacia alguien más, como si tú valieras más que otro, tú importaras más que otro. Eso no se hace. Eso en la vida cristiana no es correcto. Y el mundo observa cuando nosotros somos así. Cuando somos cristianos y actuamos con soberbia, otros lo observan. Pero también cuando somos humildes, otros observan nuestro comportamiento. Versículo 17 de Romanos 12: no pagues a nadie mal por mal, procura lo bueno delante de todos los hombres. ¿Qué quiere decir esto? Que en cuarto lugar necesitamos quitar de nuestro corazón la venganza y llenar nuestro corazón de bondad. Pagar mal por mal es el deseo del corazón carnal. Alguien que es carnal siempre quiere pagar mal por mal, ojo por ojo, diente por diente. Pagar bien a aquellos que nos han hecho mal es algo extraordinario, mis hermanos, y que deja huella. Yo he visto en personas que ni siquiera son cristianos que pagan bien por mal y no tienen el Espíritu Santo. Y que los ves y tú dices: no puede ser que esté actuando así este hombre sin tener el Espíritu de Dios. Y pagan bien por mal. Yo lo he visto, yo he conocido personas así. ¿Cuánto más los que somos hijos de Dios? Necesitamos adoptar esta práctica extraordinaria. Seguir las pisadas del Señor Jesucristo. Primera de Pedro 2:21: pues para esto fueron llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigamos sus pisadas, el cual no hizo pecado ni se halló engaño en su boca. Cuando le maldecían, Él no respondía con maldición. Cuando padecía o cuando lo perseguían, Él no amenazaba. Vas a ver, ¿no sabes quién es mi papá? ¿Lo pudo haber hecho el Señor Jesucristo? Es más, sin palabra Él pudo haber, como dijo, haber mandado una legión de ángeles o 12 legiones de ángeles. Pero Él, cuando lo perseguían, no amenazaba. Él encomendaba la causa al que juzga justamente, quien llevó Él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fueron sanados. Porque nosotros éramos como ovejas descarriadas, pero ahora hemos vuelto al pastor y al obispo de nuestras almas.
Antes no teníamos quien nos dirigiera y cómo debemos actuar. Ahora ya tenemos un ejemplo en Cristo Jesús y en todos sus discípulos y en todos los que lo siguieron, para que nosotros actuemos de la misma manera, dejando la venganza al que juzga justamente. O como dijo aquel profeta, la venganza nunca es buena, mata el alma y la envenena. Chespirito. Pero hasta en eso, mire, tienen cierta sabiduría, mis hermanos. El cristiano debe de saber que todo esto son prácticas extraordinarias que debemos de procurar, que debemos de buscar, adoptar en el día a día. Si te hicieron algo malo, ¿qué haces? Se lo llevas a Dios. ¿Pasa algo? Dijera, no me acuerdo quién dijo, el Andrés o el Abraham. Creo que el Andrés ahora en la predicación de varones. ¿Qué te pueden hacer? Lo más que te pueden hacer es matarte. Es lo más que te puede hacer el mundo. Y aún ante la muerte, el Señor nos demanda dejar la venganza a Él. ¿No lo hizo este hombre lleno del Espíritu Santo llamado Esteban? Lo estaban matando a pedradas. Es decir, lo estaban torturando. Y él lo único que dijo es: Señor, no les tomes en cuenta este pecado. O sea, haz de cuenta que no hicieron nada. Dejó la venganza y comenzó a tener un corazón bueno para con Dios, de olor fragante, un actuar conforme al de Cristo. Es un acto sublime de amor, pagar con bien a aquellos que nos calumnian, a aquellos que nos agreden, a aquellos que nos ofenden, e incluso a aquellos que nos golpean. No solamente debemos de renunciar a la venganza, sino debemos de procurar hacer lo bueno delante de aquellos que no lo merecen. Porque hay muchas personas que quizá no se merezcan algo, así como nosotros no nos merecemos nada delante de Dios. Pero qué acto tan sublime de amor y qué manifestación tan preciosa de carácter es hacerle bien a aquellos que no merecen nuestra bondad. Es algo impresionante, tal y como el Señor lo hizo con nosotros en la manifestación de su amor. Romanos 5:8 dice: Dios muestra su amor para con nosotros en que, siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Y la palabra pecadores significa enemigos de Dios. Íbamos en contra de Dios y aún así Él murió por nosotros. Eso nos deja en vergüenza, ¿sí o no? Por eso nosotros debemos de hacer lo mismo con los demás. Hacer actos de bondad que en algún momento confronten su naturaleza y se puedan acercar a Dios, se puedan rendir a Dios. El Señor Jesucristo dijo en Mateo 5:38: oyeron que fue dicho ojo por ojo y diente por diente, pero yo les digo, no resistan al que es malo. Antes, a cualquiera que te hiera en la mejilla derecha, vuélvele también la otra. Al que quiera ponerte a pleito y quitarte la túnica, dale también la capa. Y cualquiera que te obliga a llevar una carga por 1 milla, ve con él 2. Al que te pida, dale. Y al que quiera tomar de ti prestado, no se lo rehuses. En otras palabras, toma tu cruz y niégate a ti mismo. Renuncia a tu derecho de replicar la ofensa. El apóstol Pablo también le dijo a los corintios, cuando los corintios andaban peleando en los tribunales de los hombres porque no pagaban sus deudas, les dice el apóstol Pablo: ¿creen que es bueno andarse exhibiendo delante de los incrédulos? ¿Por qué no mejor sufren el agravio? ¿Por qué no mejor renuncian a su derecho, sufren el agravio para que entonces puedan glorificar a Dios? Y el Señor se los va a recompensar a ustedes. Renuncien a la venganza y comiencen a adoptar la bondad en su corazón. Pero qué difícil es renunciar a la venganza y abrazar el amor. Es difícil, mi hermano. Es una práctica extraordinaria que indudablemente termina por quebrantar hasta el corazón más duro, porque es la manifestación poderosa del amor de Cristo. Cuando alguien renuncia a la venganza, quebranta los corazones de aquellos que son perdonados. Los quebrantas indudablemente. ¿Qué más? En el versículo 18 de Romanos 12: si es posible, en cuanto dependa de ustedes, estén en paz con todos los hombres.
Es decir, que en quinto lugar, mis hermanos, como cristianos, debemos de dejar los pleitos y buscar la paz. Dile que tienes a un lado, deja de pelear. Y ahora dile, te lo digo en serio, deja de pelear. Dejar los pleitos y buscar la paz. Buscar la paz o procurar la paz debe de ser un rasgo distintivo en el Hijo de Dios. Puesto que la Escritura nos dice que nuestro Dios es un Dios de paz. Lo contrario a lo que el mundo hace. El mundo busca la guerra, busca pelear. Todo lo quiere arreglar a golpes, ¿verdad? No sé si en algún momento les conté. Una vez estaba manejando y llegué a un semáforo. Y adelante un carro se pasó el semáforo y un peatón iba caminando y pues casi le eché el carro encima. Y yo estaba viendo y el del peatón le empieza a maldecir, no sé qué, se baja el del carro y comienzan a golpearse, a darse. Yo inmediatamente comencé a apostar con mi esposa y dije, yo le voy. No se crea, pero se empezaron a pelear, hermanos. Se terminan de pelear y comienzan a dialogar. Y se quedaron un rato platicando, no, pues es que tú no está bien. Y se fueron. Dije yo, ¿qué? Así de loco está el mundo. El mundo busca la pelea, siempre quiere pelear por todo. Por todo quiere pelear. Y cuando nosotros tenemos un corazón pendenciero, por todo peleamos. El hogar está lleno de pleitos. Con la esposa, con el esposo, con los hijos, con los hermanos, con todo mundo. Se llena el ambiente de pleito. Dios nos dice, deja los pleitos y busca la paz. En cuanto dependa de ti, tú tienes que estar en paz con todos los hombres. Ese es tu chamba, es tu trabajo como cristiano. El mundo no, el mundo déjalo que pelee, déjalo que haga sus marchas. ¿Qué tienes que andar haciendo tú en marchas? Peleando por los derechos humanos. Dime tú, ¿qué tiene que andar haciendo un cristiano en eso? Nada. Deja que el mundo haga sus marchas. ¿Qué tienes que andar haciendo como aquel youtuber en el Matute Remus, cerrándolo y produciendo que lleguemos tarde a otros lados nosotros porque por ahí vamos pasando? Ni marchas, ni manifestaciones, ni guerras. Nosotros como cristianos no estamos llamados a vivir ese tipo de vida, hermanos. Ni en el Facebook. Si vas a poner un comentario que va a generar controversia, no lo pongas. Quítalo, guárdalo en tu corazón y llévaselo a Dios y comienza a orar por ellos. Porque no eres una persona llamada a los pleitos, a ser pendenciero, peleonero, no, sino a buscar la paz con todos los hombres. Miren, mis hermanos, el Señor Jesucristo fue capaz de derramar su propia sangre para que pudiéramos obtener paz para con Dios. ¿Nosotros acaso no seremos capaces de callarnos la boca para guardar la paz? ¿O quieres también derramar tu sangre? Jesucristo la tuvo que derramar para que nosotros conociéramos la paz. Tú no, tú simplemente tienes que cerrar la boca para guardar la paz, renunciar a tus derechos, pisotear tu orgullo, que es el que a veces se quiere levantar en pleito con los demás. Y eso es bueno para ti. Creas armonía, creces espiritualmente. El Señor Jesucristo es conocido como el príncipe de paz. Y fue por su sangre, por su sacrificio, que nosotros ahora tenemos amistad para con Dios. Los pleitos son obra de la carne, pero la paz es fruto del Espíritu. ¿De cuál quieres tener tú? ¿Carnal o espiritual? Quitemos, mis hermanos, los pleitos de nuestro corazón. Versículo 19 de Romanos 12. No se vengan a ustedes mismos, amados míos, sino dejen lugar a la ira de Dios, porque escrito está, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. ¿Qué necesitamos dejar aquí? ¿Y qué necesitamos procurar? Dejar el juicio y procurar la misericordia. Somos muy dados, mis hermanos, a decir qué se merecen las personas. ¿Sí o no? ¿Aquel hizo esto? No, se merece aquello. No, se merece esto. ¿Se merece una cachetada? No, yo le hubiera dado una cachetada. ¿Cuántos han dicho esto? Somos muy dados a pensar
que tenemos la razón de lo que los demás merecen. Pero el Señor nos dice: deja el juicio en mis manos y tú encárgate de ser misericordioso. Nosotros tenemos que procurar la misericordia, porque el hombre agredido siempre pide justicia, ¿verdad? Si a ti te hacen algo, tú vas a pedir justicia y anhela venganza. Así es, eso en lo general. Alguien que le hacen algo malo pide justicia y anhela venganza. Pero el que agrede o el que es el agresor siempre pide misericordia. Siempre. Si tú fallaste, tú pides misericordia. Si te fallaron, tú pides justicia. Siempre es así, mis hermanos. Y siempre nos vamos a encontrar en ambas posiciones. A veces vamos a ser el agresor y a veces vamos a ser los agredidos. Pero sea una u otra posición, nuestra postura debe de ser la misericordia. Si me agredieron, misericordia. Si fue el agredido, misericordia. Siempre tenemos que procurar la misericordia y dejar de lado el juicio. Esto es algo extraordinario que podemos hacer si queremos manifestar un buen cristianismo. Porque juicio sin misericordia, dice Santiago, se hará con el que no hiciere misericordia. Y la misericordia siempre triunfa sobre el juicio. O la misericordia triunfa sobre el juicio. Hermanos, dice Santiago 4:11, no murmuren los unos de los otros. Dile que tienes a un lado: no murmures de mí. El que murmura del hermano y juzga a su hermano, murmura de la ley y juzga la ley. Pero si tú juzgas a la ley, ya no eres hacedor de la ley, sino juez. Uno solo es el dador de la ley que puede salvar y perder. Pero tú, ¿quién eres para que juzgues a otro? Ahora dile: no me juzgues. Dile que tienes una: no me juzgues. ¿Quién eres tú para que juzgues a otro? Como cristianos necesitamos dejar el juicio y procurar ser más misericordiosos, hermanos. Dejemos, con eso va a haber edificación, con eso va a haber crecimiento, porque con misericordia y verdad se corrige el pecado. ¿Sí sabían esto? No con juicio. El pecado, dice la misma Escritura, se corrige con misericordia y verdad. Pero que el que oculta sus pecados, dice la Escritura, no prosperará. Y por último, Romanos 12:21 dice: no seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. ¿Qué tenemos que hacer como cristianos, hermanos? En séptimo lugar, dejar la carne y procurar cada vez más una vida espiritual. Ya deja la carne. Me refiero a los deseos carnales. Deja la carne, dice la Escritura en Gálatas 5:24. Pero los que son de Cristo, ¿cuántos son de Cristo? Los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Si vivimos por el Espíritu, andemos también entonces por el Espíritu. Que nos vean los demás buscando las cosas espirituales y no las carnales. Y no me refiero solamente al pecado, sino a las obras de la carne, que el apóstol Pablo también enumera en Gálatas, capítulo 5. Manifiestas son las obras de la carne, dice la Escritura: idolatría, hechicería, contienda, y toda esa lista tan grande de obras de las cuales no tenemos que tener relación. Cada vez que vayas a hacer algo, échate un clavado a Gálatas 4:19 en adelante, y si tú ves algo ahí que vas a hacer, entonces di: no quiero ser carnal, no lo voy a hacer. Y comienza a abrazar la vida espiritual. Comienza a buscar el fruto del Espíritu: amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Si tú haces estas cosas, eres un hombre o una mujer irreprensible. Si tú buscas hacer esas cosas. Mis hermanos, todas estas cosas y muchas más que la palabra del Señor nos marca son prácticas extraordinarias. El mundo no las puede hacer. No tiene la capacidad de hacerlas. Aquel que está sin Cristo no puede vivir de esta manera. Pero si tú y yo verdaderamente tenemos el Espíritu de Dios y hemos recibido una nueva naturaleza, podemos buscar hacer todas estas cosas. Podemos vivir la vida que Dios quiere que vivamos, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras. Obras que Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Obras prácticas que impactan, que marcan la diferencia,
que hacen notoria la presencia de Dios en nosotros, que hacen notorias su obra en nuestro corazón. Hacemos con este tipo de vida que Cristo se note en un mundo que busca desaparecer el nombre de Cristo de todo lugar. El mundo no quiere ver a Cristo. Nosotros lo hacemos que se note si vivimos la vida cristiana. En los hospitales, ¿sabías tú que no te dejan hablar de Cristo? O por lo menos en el Hospital Civil Nuevo. En una ocasión fuimos a orar por un niño, por un amigo. Íbamos a comenzar a hablar de la palabra y nos prohibieron hablar de la palabra. Nos prohibieron decir el nombre de Cristo, o la palabra Cristo, o la palabra Jesús. Nos lo prohibieron y se pararon en la entrada y nos estaban vigilando para que a la primera que dijéramos que nos iban a sacar. Así de grueso, mi hermano. El mundo procura desaparecer el nombre de Cristo. Los cristianos, la iglesia, tienen que hacer que se note Cristo Jesús, que Cristo Jesús está vivo, que no está muerto. Y lo vamos a hacer cuando nosotros nos decidimos a vivir la vida que la palabra de Dios nos marca que vivamos. A tener todas estas prácticas que son extraordinarias a los ojos del mundo porque no las conoce y no las puede vivir. Pero nosotros sí. ¿Cuántos están dispuestos a hacer eso, hermanos? Pónganse de pie, por favor. Padre, gracias, Señor, porque nos has bendecido en este día con tu palabra, con tu presencia, con tu amor inagotable. Te pido que sigas hablando a nuestros corazones. No nos dejes como estamos, Señor. A veces nos acostumbramos tanto a la vida que pensamos que es correcta, que es adecuada, pero tú nos dices cuál es la verdadera vida que tú quieres que vivamos. Ayúdanos, Señor. Somos tu iglesia, somos tu pueblo amado. No nos dejes en la condición en la que estamos. Permítenos adentrarnos más a nuestro propio corazón para que podamos ver lo que verdaderamente hay en él. Queremos vivir de una manera sobrenatural la vida que tú nos has dado para que vivamos. No en cosas asombrosas para el mundo como las riquezas, el conocimiento. No, Señor, sino en prácticas tan sencillas como el bendecir a los que nos maldicen. Prácticas tan sencillas como el dejar la venganza, como el buscar la bondad. Nosotros queremos vivir por ti y para ti, Señor. Ayúdanos a desechar las obras de la carne, la soberbia, el orgullo y abrazar la humildad. Ayúdanos a ser empáticos con nuestros hermanos principalmente y a quitar la apatía de nuestro corazón, la insensibilidad y la indiferencia. Señor, danos de tu gracia. Necesitamos más de ti. Gracias, Señor, por este tiempo. Gracias por la vida de mis hermanos. Ponemos nuestras vidas delante de ti. Háblanos, Señor, y cámbianos. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Dele un aplauso al Señor, hermano y hermana. Mis hermanos, que Dios les bendiga. Nos vemos en la próxima reunión. Estamos despedidos.